Ok, listo, empezamos entonces. Buenos días a todos. Mi nombre es Pamela Bravo, soy especialista en inmunizaciones y trabajo en el programa especial de inmunizaciones con la Organización Panamericana de la Salud. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este webinario titulado Entre la urgencia y la resiliencia, estrategias con enfoque cultural para poder controlar los brotes de sarampión que en estos momentos estamos teniendo en nuestra región. El día de hoy nos acompaña el doctor Daniel Salas, nuestro gerente ejecutivo del programa de inmunizaciones, así como también panelistas expertos que nos van a dar un panorama general o un estado general de los brotes y sobre los abordajes culturales para poder tener con estas comunidades especiales. Y finalmente cerramos con una presentación sobre comunicaciones. Recordarles a todos ustedes que vamos a tener traducción simultánea al inglés, al español y al portugués, y que tanto las presentaciones como las grabaciones de este webinario van a ser colocadas en la página web del evento que vamos a colocar en el chat de este webinario para que ustedes puedan accederlas. Por favor, cualquier pregunta que ustedes tengan, colocarla en el chat o en el botón de Q y A. Así que sin mayor preámbulo, le voy a dar la palabra al doctor Daniel Salas para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Doctor, adelante, por favor. Muchas gracias, Pamela, y bienvenidos todos a este muy relevante webinario en los tiempos que estamos viviendo. Como ustedes saben, es importante siempre hablar sobre el control de brotes y en este momento brotes de sarampión con un enfoque cultural, porque no podemos aislarnos de esas realidades culturales que permean mucho de la dinámica que mueve al final los brotes u otras acciones que ayudan a prevenir enfermedades por vacunación. Así que es un verdadero privilegio poder contribuir a esta conversación tan relevante y especialmente contar con la participación del doctor Stephen Nolt, que es el director del Centro Young para Estudios Anabautistas y Pietistas, y además es profesor de historia en la Universidad de Elizabethtown. Aunque la región de las Américas, ustedes lo saben, logró reverificar su estatus libre de sarampión endémico hace relativamente pocos meses, el año pasado, finales, los recientes brotes de sarampión en países como Canadá, México, Estados Unidos, nos recuerdan que el progreso no es lineal y no está garantizado. Estos retrocesos no son solo fallas epidemiológicas, sino también una señal de que debemos fortalecer la confianza en la vacunación en tiempos en que es más difícil eventualmente hacerlo, y especialmente en comunidades donde existen dudas o existe algún tipo de reticencia. Sabemos que esta reticencia a vacunar no es simplemente una falta de información. A menudo está arraigada en experiencias históricas, en creencias culturales, en desconfianza institucional o en preocupaciones que son legítimas muchas veces sobre la seguridad y la autonomía. Por eso no basta con ofrecer vacunas, debemos construir puentes de confianza y eso requiere de una habilidad especial. No es solamente el hecho de que estamos del lado de la ciencia y que porque la ciencia nos respalda, automáticamente todo se va sobre ruedas. No es así. Y en este contexto, las comunidades menonitas presentan una oportunidad única porque su fuerte cohesión social, sus estructuras comunitarias y valores profundamente arraigados requieren un enfoque respetuoso, basado en el diálogo y en la colaboración. Escuchar, comprender y trabajar desde dentro de la comunidad es esencial para lograr una aceptación genuina de los servicios de salud. La clave de todo esto está en adaptar nuestras estrategias, utilizar mensajeros confiables dentro de la comunidad, ofrecer información clara y que sea culturalmente pertinente y garantizar que los servicios de inmunización no solo sean accesibles, pero también que sean aceptables desde la perspectiva de quienes los reciben. Desde la OPS estamos apoyando a los países para fortalecer sus programas de inmunización con herramientas modernas como registros electrónicos, microplanificación, herramientas de geolocalización, pero también estamos promoviendo enfoques centrados en las personas que reconozcan esa diversidad cultural en la que vivimos y que las barreras sociales tienen que ser de alguna forma abordadas porque son
las realidades que tenemos en muchas comunidades. La inmunización no es solo una intervención médica, es un acto de equidad, de justicia social y de compromiso con el bienestar colectivo. Intervenir en vacunas, perdón, invertir en vacunas es invertir en confianza, en resiliencia y en el futuro de nuestras sociedades. Y ese mensaje nunca ha estado más vigente que en la actualidad. Así que para concluir, recordemos que detrás de cada decisión de vacunar o no vacunar hay una historia, hay una familia, hay una comunidad y que ese entorno tiene una realidad de cómo entienden el mundo y cómo ese entendimiento del mundo influencia y decide muchas veces sus actitudes y sus comportamientos con respecto a no solamente las vacunas, a todo su entorno y las acciones que toman. Nuestro trabajo es mayormente acompañar y para hacerlo efectivamente debemos escuchar, no juzgar. Tenemos que construir juntos un camino hacia la salud de todos y para todos. Así que muchas gracias. Espero que este webinar les sea de utilidad y les inspire a seguir trabajando con empatía, con respeto y con determinación. Está- Muchísimas gracias, Daniel, por las palabras de bienvenida. Vamos entonces a continuar con la agenda del día de hoy. Nuevamente, recordarles a nuestros participantes que se han unido a este webinar de que tenemos traducción simultánea en los tres idiomas, inglés, español y portugués, y que las presentaciones y la grabación de este webinario van a estar disponibles en la página web del evento. Los enlaces lo estamos colocando en el chat. Por último, recordarles que tanto en el chat como en la caja de QA vamos a poder colocar nuestras preguntas o comentarios. Sin mayor preámbulo, entonces le voy a dar la palabra a Álvaro Wittenbury y a Gloria Rey. Em, eh, asesores regionales de inmunización acá en la OPS para que podamos empezar con el primer tema. Álvaro y Gloria, por favor, adelante. Hola, Pam. Si me confirman que pueden ver que está todo correcto y que me escuchan. Sí, adelante, sí. Excelente. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días con todos. Hoy día tenemos un tema o temas muy importantes que tratar. Vamos a trabajar esta primera parte de manera conjunta con Gloria Rey y si bien la presentación está en inglés, yo voy a darla en español, ¿no? Por supuesto, luego podríamos compartir o vamos a poder compartir en ambos idiomas el material. Muy rápidamente, el contenido de la presentación va a estar dividido en repasar la situación regional del sarampión, la respuesta a los brotes de sarampión, cómo están las actividades de vigilancia que actualmente se realizan y algunos mensajes claves hacia el final de la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo es que está la situación regional del sarampión? Como ustedes saben, el año pasado, en el mes de noviembre, la región fue nuevamente reverificada como libre de sarampión endémico. Esto gracias a que Brasil logró controlar de manera muy eficaz los brotes que había sostenido y luego había mostrado y ha podido mostrar la sostenibilidad de la eliminación durante estos años, desde el 2022, junio, en que presentó el último caso endémico, hasta noviembre del 2024, en que se realizó la evaluación por parte de la Comisión Regional de Sostenibilidad, de Monitorización, de Monitoreo y Sostenibilidad de la Eliminación, ¿no? En base a las evidencias que el país proveyó. Como ustedes pueden ver, este año tenemos ya 5.678 casos. Estos casos se han desarrollado debido a brotes, a importaciones que se han recibido de otras regiones, pero la particularidad que estamos viendo este año es que estos brotes están generando largas cadenas de transmisión, especialmente en Estados Unidos, en México y en Canadá. Vemos también una transmisión
que puede ser un poco importante en Argentina, aunque no llega a alcanzar la magnitud de lo que estamos viendo en los otros países, ¿no? Y ya tenemos 7 fallecimientos reportados, 4 en México, 3 en los Estados Unidos. Entonces, como ustedes pueden ver, la zona norte del continente, de la región, es la que está principalmente afectada, aunque hay un número importante de casos en diversos países de la región. Este gráfico es para hacerles notar a ustedes la diferencia en el número de casos que tenemos este año en comparación con lo que tuvimos 2024 y 2023. Hacíamos la evaluación hace muy poco con Pamela justamente y con Gloria, y el número de casos de este año es 24 veces el número de casos de lo que teníamos el año anterior, ¿no? Entonces, realmente es un incremento muy, muy significativo en nuestra región y que ustedes pueden ver a la derecha cómo está distribuido el número de casos en función de la semana epidemiológica y según país. Estos son datos actualizados hasta el viernes de la semana pasada, con datos actualizados a la semana 21 y curvas hasta la semana 20 para evitar un poco el sesgo de notificación que pueda haber con los datos más recientes. Aquí ustedes pueden ver cómo está la distribución de los casos que han sido reportados en la región por grupo de edad. Vemos que si bien es cierto que hay un número importante de casos entre los niños de 1 año y las personas de 49 años, sin duda que el riesgo de infección, la incidencia es mayor en los menores de 1 año y en este grupo, ¿no? De 1 a 4 años. Disminuye ya para los otros grupos de edad, sin embargo, continúa habiendo una afectación en los diversos grupos, incluso hasta los 39 años, como podemos ver, ¿no? Es mucho menor el riesgo en personas mayores de 40 años, como podemos apreciar. Asimismo, en función de la fuente de infección, vemos que un número pequeño de casos son casos importados. Hay otros casos relacionados a importación, pero además tenemos un grupo muy importante de casos en los que no se ha podido determinar con claridad la fuente de infección, lo que nos habla pues de que hay una transmisión que está sostenida en la comunidad o en las comunidades, especialmente en los países con los brotes más grandes, y que por lo tanto es muy difícil en estas condiciones de identificar la fuente de infección, ¿no? Asimismo, en relación al antecedente de vacunación, vemos que principalmente son personas que están no vacunadas o cuyo antecedente de vacunación es desconocido. Muy pequeño es la proporción de personas que se han vacunado y han presentado la enfermedad. Y en función a la clasificación final, la gran mayoría de los casos han sido clasificados además utilizando pruebas de laboratorio. Sin embargo, ya tenemos un porcentaje más o menos importante en el cual se han utilizado sea el link epidemiológico o nexo epidemiológico, así como las características clínicas para la clasificación de los casos, ¿no? Como podemos ver aquí, en Estados Unidos, que es uno de los países más afectados este año, hay 1.088 casos confirmados por 33 jurisdicciones, 33 estados en el país. Y lo que estamos viendo en las últimas semanas es una aparente disminución en el número de casos, lo cual nos da, ojalá, la idea de que realmente ojalá estos brotes que se han presentado principalmente en el estado de Texas y Nuevo México y que están relacionados a comunidades menonitas, pues pareciera ser que están yendo hacia su control, ¿no? 37% de los casos reportados en el país del norte son de 5 a 19 años, en el grupo de 5 a 19 años, seguido de aquellos en el grupo de 20 a más años, 32%, y en los menores de 5 años son 30%, ¿no? 12% de casos hospitalizados, 22% en los menores de 5 años, 8% en el grupo de 5 a 19, 8% en el de 20 a más. Este 22% aquí claramente nos hace referencia a que la enfermedad pues es más grave en este grupo en particular, ¿no? Y hay 3 fallecimientos como habíamos mencionado, ¿no? 96% de los casos sin vacunación o sin antecedente de vacunación. Aquí podemos ver los datos de Canadá conforme han sido reportados. La tendencia siempre es al incremento en el número de casos y que están principalmente focalizados en la provincia de Ontario, así como en la provincia de Alberta, ¿no?
donde tenemos la mayor transmisión. También, de acuerdo a las últimas coordinaciones que se han tenido con las autoridades canadienses, pareciera continuar estos brotes muy focalizados en comunidades menonitas. Sin embargo, ya tenemos un total de 9 provincias afectadas, ¿no? 71% de los casos relacionados a este brote que comenzó en octubre del 2024 en New Brunswick y que luego se diseminó hacia Ontario, hacia Alberta y otras provincias también del país. 47% de los casos en el grupo de 5 a 17 años, seguido de los de 18 a 54 años y de los de menores de 5 años con un 25%. La gran mayoría de los casos no vacunados, 7% de hospitalizados también en este país. Los datos no necesariamente coinciden aquí, como ustedes podrán ver, dado que esta es una actualización de casos que fue reportada a la OPS y este es el último dato que estaba disponible en la página web de la Agencia de Salud Pública de Canadá. En cuanto a México, otro de los países principalmente afectados, el brote comenzó en Chihuahua, dentro de comunidades menonitas que tenían una relación muy cercana por frontera con Texas, pero además también con comunidades menonitas en Canadá, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, es el estado principalmente afectado. En este listado que tenemos a la derecha, el 95-94% de los casos del país son de este estado, pero ya se han presentado brotes también en varios otros estados, en total 17 estados del país. El único estado en el cual el brote no está relacionado a este brote de Chihuahua es Oaxaca, y muy posiblemente estén cerrando su brote prontamente. Se debió o se relacionó a otra importación. Es de preocupación, por supuesto, lo que ocurre además en otras comunidades, como vamos a ver más adelante, incluyendo, por ejemplo, lo que ocurre en el estado de Sonora, donde la transmisión ya se está manteniendo, se está diseminando a población principalmente indígena rarámuri, ¿no? Esta es la distribución por grupos de edad en México, y ustedes pueden ver aquí que principalmente afectados el grupo de menor de 1 año de edad, donde la tasa de incidencia es mayor, y luego la tasa de incidencia va cayendo por grupos de edad. No obstante, hay un número importante de número de afectados en el grupo de 20 hasta los 40 años de edad, por lo cual de manera importante se ha recomendado al país a incluir, sobre todo en las zonas de Chihuahua y en las zonas más afectadas de Chihuahua, la población hasta ese grupo de edad para realizar actividades de vacunación masivas o intensivas, ¿no? Vemos cómo también es muy importante mostrar aquí que si bien en un principio el brote comienza en comunidades menonitas, luego a partir de la semana 13 y la semana 14, ya el mayor número de casos se han presentado por fuera de estas comunidades y se está sosteniendo principalmente en población general en Chihuahua, y que es el estado donde principalmente tenemos transmisión, ¿no? Entonces, 79% de los casos se han reportado hasta la semana pasada, ya son en comunidad, en población no menonita, lo que nos está hablando de que hay una transmisión sostenida en otras comunidades, y por lo tanto el riesgo de afectación es mucho mayor, ¿no? Argentina, tenemos también un brote importante, 32 casos, están relacionados a una importación que llegó a Buenos Aires, no están relacionados a los casos que se han producido en la zona norte del continente. Vemos que el mayor número de casos hoy en día se encuentra en la provincia de Buenos Aires, luego en la ciudad de Buenos Aires, y hay algunos casos que están localizados en otras áreas del país. Este único caso en la provincia de San Luis es el único que está relacionado al brote en Chihuahua, en una comunidad menonita. Felizmente hay una buena coordinación con las comunidades menonitas en el caso argentino, y mantienen buenas coberturas de vacunación, y felizmente hasta la fecha no se han observado mayores cadenas de transmisión. Sin embargo, lo que estamos viendo en Buenos Aires y en provincia de Buenos Aires, pues tienes todas las características de una transmisión por goteo, es decir, una transmisión lenta pero sostenida en la comunidad. Ahora le voy a dar la palabra a Gloria Rey, que es nuestra
especialista, por supuesto, además de vigilancia en temas de laboratorio, para que continúe con la presentación. Adelante, Gloria, por favor. Gracias, Álvaro. Podemos avanzar entonces. En esta diapositiva ustedes pueden ver lo que es la distribución de las secuencias genéticas del virus de sarampión que han sido reportadas a MINS. MINS es el acrónimo de la base de secuencias genéticas del virus de sarampión que realmente ha definido la OMS. Ustedes pueden ver allí por genotipo y por año información del 2021, 2021 hasta finales de mayo del 2025. Básicamente, cada uno de los colores también representa un país que ha reportado. En total, en este periodo se encuentran 1.061 secuencias genéticas y reportadas por 8 países. De resaltar que básicamente tenemos 2 genotipos identificados durante este tiempo en la región, el genotipo B3 y el genotipo D8. Y creo que es importante recordar que si bien el sarampión es un virus con genoma RNA de polaridad positiva, es un virus monotípico, o sea, solamente hay un serotipo. Sin embargo, genéticamente se han podido diferenciar 24 genotipos con base en la secuenciación del gen que codifica para la proteína H, la hemaglutinina, y para la proteína N, la nucleoproteína. Y con base en eso es que se ha hecho esta caracterización o esta identificación de 24 genotipos. Como vemos en la diapositiva, en estos últimos años ha habido una reducción en la circulación a nivel mundial en la variabilidad de estos genotipos y solo se han identificado en la región y en el mundo los genotipos B3 y D8. En la tabla inferior de esta diapositiva ven ustedes el reporte del número de secuencias genéticas que han sido reportados por países de la región con respecto al número de casos confirmados también por año. Y en la última línea tiene una proporción de casos con identificación de secuencias genéticas. Si ustedes ven allí, desde el 2021 veníamos con una tendencia al aumento. Cada vez era mayor la proporción de casos con identificación de secuencias. Sin embargo, en lo que llevamos del 2025 y debido a esta alta transmisión de sarampión, nuevamente tenemos una reducción y al momento solamente 7.3% de los casos confirmados tienen una identificación de una secuencia genética. Siguiente. La siguiente diapositiva realmente nos ilustra un poco bastante densa, pero bueno, los compañeros aquí en la oficina quisieron que avanzáramos un poco en este sentido. Y esta es la distribución de las secuencias del virus de sarampión, el genotipo D8, que como vimos es el que más se encuentra asociado a los brotes de sarampión este año en la región, que han sido reportados, digamos, en este periodo del 2025. En total tenemos 302 secuencias reportadas. Si vemos en la parte superior izquierda, hay un histograma que representa las secuencias reportadas por semana epidemiológica. Cada color representa un identificador de secuencia distinto, que en inglés se ha definido con el acrónimo DSID. Este número DSID lo asigna el sistema, el MINS, cuando el país o el laboratorio reporta una secuencia genética. Cuando después, posteriormente, hay un reporte de una nueva secuencia genética, si esta secuencia genética es exactamente igual a una previamente reportada, el sistema le asigna el mismo número de la secuencia que haya sido previamente reportada. Si es una secuencia nueva que no ha sido reportada en el sistema, entonces le asigna el número consecutivo el siguiente que tenga. Importante también mencionar que cuando se reportan como mínimo 50 secuencias idénticas en al menos 3 diferentes países, allí es cuando empezamos a hablar de linajes o de name strains, como está en inglés, o de cepas nombradas. Entonces, cuando hablamos de linajes, quiere decir que ya hay una suficiente, mínimo 50 secuencias reportadas al sistema, identificadas en por lo menos 3 países. Y entonces el sistema también le asigna a este linaje el nombre de la primera secuencia genética que haya sido reportada al sistema. Entonces, si ustedes ven en la parte superior, hay un ejemplo de una denominación de una cepa nombrada un linaje que se llama MBS, de virus de sarampión en inglés, Patán, que es la provincia en donde fue identificado, y el acrónimo, según el ISO 3, de IND, que es India. Y los últimos 2 números se refieren a el año y la semana epidemiológica. Entonces, quiere decir que en el año 2016
se reportó por primera vez esa secuencia genética con esa característica en India. Y si vemos en la gráfica de la derecha, en la primera línea, realmente nosotros tenemos que en la semana 4 y en la semana 5, países de la región identificaron esa secuencia genética en casos importados. Es allí como tenemos el dato en Argentina y Estados Unidos. Entonces, sin embargo, quisiera llamar la atención sobre algo importante y es que no necesariamente el hecho de encontrar esa identificación de la secuencia genética en esos casos quiere decir que el virus que infectó a estos casos vino directamente de la India. No, es la denominación de la secuencia, pero hay que considerar que dado que el virus está circulando alrededor del mundo, el caso pudo haberse infectado en cualquier otro país. Y es por eso que allí es muy relevante el tener el dato, la historia de viaje reciente, tener los datos epidemiológicos y correlacionar esta información epidemiológica con la información molecular que genera el laboratorio para poder hacer una correcta interpretación entonces de los datos. Vamos a la siguiente. Gracias. Y vamos a ver rápidamente lo que ha sido la respuesta a los brotes de sarampión. Y en ese sentido, inicialmente nos vamos a focalizar en lo que son las tácticas de vacunación que se han implementado en países de la región para controlar los brotes. Quisiera llamar la atención en que hemos identificado prácticamente 2 escenarios en la diapositiva. Al lado izquierdo ven ustedes los países con transmisión comunitaria y con cadenas de transmisión que han perdurado por varias semanas, con largas cadenas de transmisión. En ese sentido, la prioridad es identificar estos grupos de mayor riesgo y básicamente que es la población que está directamente afectada por la transmisión. La recomendación sobre la estrategia de vacunación es que se debe hacer una vacunación masiva y reactiva. Esto implica actividades de vacunación para todos la comunidad, de hecho con dosis adicionales de vacuna que contenga el componente de sarampión. A la derecha vemos aquellos países con pequeñas cadenas de transmisión. Esto quiere decir tienen un número limitado o los casos también están condensados en áreas geográficas que son claramente identificadas por el país. En ese sentido, la prioridad como número 1 es avanzar con la vacunación en anillo, que quiere decir que se vacuna dentro de las 72 horas siguientes, digamos, a la notificación del caso y en un radio que cubra 5 cuadras alrededor, digamos, de donde la residencia del caso, pero también siguiendo la ruta de movimiento que haya tenido este caso, digamos, durante su periodo de transmisibilidad. Posteriormente viene lo que es la vacunación que llamamos nosotros de map-up o de barrido en español. Y esta se debe realizar en una vacunación que quiere decir adicional y fundamentalmente si se retrasa, digamos, las actividades de vacunación, hay que pensar en que esta actividad de vacunación incluso debe expandirse un poco más dependiendo de la sospecha donde pensemos que haya podido haber una transmisión o un riesgo de transmisión del sarampión. Finalmente, como punto 3, tenemos la recomendación sobre el monitoreo rápido de las coberturas de vacunación. Y esto básicamente es útil para identificar aquellas áreas en donde no hemos alcanzado toda la población esperada y es necesario hacer una actividad adicional de intervención con vacunación para alcanzar a todos aquellos que puedan estar susceptibles en estas comunidades. Si bien esta diapositiva figura o se enfoca en los 2 escenarios, digamos, identificados para controlar los brotes de sarampión, queremos también recordar sobre la necesidad de mantener altas coberturas. Eso quiere decir, en los países en donde no han tenido casos importados de sarampión, la prioridad es mantener altas coberturas en el programa regular con primera dosis de sarampión, con la segunda dosis de vacunación y también disminuir las brechas de inmunidad. Esto es, administrar las vacunas que han quedado pendientes a aquellos niños de 2 y más años, bien sea primera dosis de la vacuna o la segunda dosis de la vacuna contra sarampión. Siguiente, Álvaro. Bien, por otro lado, aquí rápidamente vamos a ver lo que han sido las estrategias de vigilancia o como respuesta, digamos, a estos brotes de sarampión. Y aquí nuevamente vamos a ubicar 2 escenarios. En el escenario número 1, a la izquierda, tenemos los países con brotes activos de sarampión. Básicamente, en estos países, lo que esperamos es que los equipos de respuesta rápida se activen
y que se incorporen directamente a hacer todas las acciones de control que han sido relevantes. Es importante también incluir o involucrar a todos los actores que están relacionados con el sistema de salud y con la respuesta que se tiene que generar para controlar estos brotes de sarampión. La siguiente recomendación es definir o implementar una sala de situación. Y esta sala de situación es importante implementarla para tener un análisis de los datos de vacunación, de vigilancia y para la toma oportuna de decisiones. Dependiendo de cómo se vaya moviendo el brote, de igual forma el sistema de salud se tiene que ir adecuando, incorporando para dar respuesta a las cadenas de transmisión y a tratar de cortar transmisión lo más rápidamente. Tercero, tenemos que recordar sobre la incorporación de los procesos administrativos. Es importante desplegar o implementar aquellas medidas administrativas que faciliten la movilización de recursos y la focalización de recursos, digamos, para las actividades de intervención que se tienen que hacer. También es importante recordar a los países que se puede hacer una definición de caso específico. O sea, si la transmisión, si ya tenemos muchos casos, podemos movernos de una definición de caso muy sensible a una definición de caso más específica. Y es importante, de hecho, documentar en qué momento el país cambia o hace el ajuste a la definición para poder posteriormente hacer un mejor seguimiento y un análisis de la situación. Eso implica también que los criterios para confirmación de casos se incluyen o se deben considerar los criterios clínicos y los criterios de nexo epidemiológico. Por tanto, ya es factible que los países empiecen a utilizar estos otros criterios y no se mantengan solamente con el criterio de confirmación por laboratorio, debido a la gran cantidad de casos que se están presentando. Al lado derecho podemos ver el escenario planteado desde el punto de vista de aquellos países que no tienen brotes activos de sarampión o aquellos países, digamos, en donde no se han presentado importaciones del virus de sarampión. En ese sentido, para esos países, y si vemos de abajo hacia arriba, por favor, número 1 es fortalecer la vigilancia. Esto implica implementar estrategias de búsquedas activas de casos, fundamentalmente en áreas de alto riesgo. Esto es importante para mantener un buen estándar, una buena sensibilidad de la vigilancia y de hecho para estar seguros que podemos captar cualquier importación de forma temprana. Como 2, adaptar las orientaciones, digamos, para la búsqueda activa de casos que ha desarrollado la OPS y que ha compartido con los países recientemente. Pero 3, el tema de la recolección de las muestras para el diagnóstico por laboratorio. Y en ese sentido es muy importante recordar que de cada caso sospechoso debe recolectar una muestra de sangre, pero además una muestra que puede ser un hisopado nasofaríngeo o faríngeo y orina que permiten, digamos, la detección del RNA del virus y la identificación del genotipo. Adicionalmente, con estas muestras se facilita más rápidamente la confirmación de los casos. Y finalmente, avanzar con la clasificación de los casos. Esto quiere decir que todos los casos que hemos captado como sospechosos en el sistema se tienen que clasificar y esa clasificación también debe ser oportuna y también se tienen que considerar los criterios o los datos clínicos, los epidemiológicos y la información del laboratorio para avanzar con esta clasificación final de los casos. Siguiente, por favor. En esta diapositiva, básicamente lo que queremos insistir es cómo llegar a las comunidades en riesgo antes de que el virus de sarampión llegue a ellas. Y es cómo nos podemos adelantar a la presentación del virus, digamos, en estas comunidades, que es algo que siempre deseamos y queremos. Una de las estrategias que pensamos, y si nos movemos hacia el lado inferior, es hacer un seguimiento de aquellos sitios que presentan bajas coberturas de vacunación. Es esencial entonces hacer ese monitoreo de cuáles son estos lugares que están presentando bajas coberturas de vacunación, pero fundamentalmente para implementar acciones o actividades que permitan hacer una recuperación de las coberturas. Posteriormente está el tema de comunicación. Y en comunicación hablamos de mensajes personalizados. Cuando hablamos ya de mensajes personalizados es tener en consideración las características de la población a la cual queremos llegar, la población objeto. Como otra de las situaciones a considerar es el uso de herramientas eficaces. Y dentro del uso de herramientas eficaces, la OPS está recomendando de tiempo atrás es el uso de la microplanificación
y el seguimiento a las coberturas, el seguimiento o el monitoreo rápido de las coberturas de vacunación para identificar realmente si estamos bien o si hay algo que nos falte por complementar desde el punto de vista de vacunación. Y finalmente, incluir o involucrar a los líderes comunitarios. Este es importante, es un compromiso clave para generar confianza con el público y sobre todo generar confianza hacia las actividades de vacunación que se puedan llegar a realizar en la comunidad. El mapa de la izquierda sencillamente es para recordar y muestra aquellos países de la región en donde están ubicadas algunas de las comunidades que han estado más relacionadas con la transmisión del sarampión en países de la región en los últimos meses aquí. Entre más oscuro el color es porque mayor cantidad de estas comunidades está presente en el país. Entonces, es una información, digamos, para tener en cuenta. Siguiente, por favor. Ahora vamos a presentar algunas situaciones sobre cómo vamos con las actividades de vigilancia. Y básicamente con esta diapositiva lo que queremos revisar es cómo vamos respecto a la notificación de casos sospechosos de sarampión y rubeola, al menos durante este año. Ustedes ven a la izquierda cómo realmente desde el 2021 el total de casos sospechosos que se han notificado al sistema de vigilancia, recordando que el 2021 fue el año en donde tuvimos el menor número de casos reportados en el sistema y en donde la región no alcanzó la tasa de notificación. Pero posteriormente ustedes ven que para el año 2022, 2023 y 2024 hay una recuperación y realmente hay una muy buena captación de casos. Si vemos los casos reportados hasta la semana epidemiológica 20 del 2025, a nivel de región a la fecha y haciendo una proyección para el cierre del año, alcanzaríamos y superaríamos ligeramente el número de casos que se reportaron en el 2024. Sin embargo, si nos movemos a la tabla de la derecha, cuando vemos cómo ha sido la notificación de estos casos sospechosos de sarampión y rubeola por cada uno de los países de la región, allí vemos que hay algunos países en donde en la columna 4, ustedes ven un colorcito 4, rojo, perdón. Quiere decir que esos países para la semana 20 no han reportado el número de casos esperados. Están muy por debajo. Y el número que se presenta en negativo es el número que le falta de casos, que le falta a ese país de reportar para alcanzar lo esperado para esa semana epidemiológica. Por el otro lado, ustedes ven en la parte inferior que tenemos algunos países que tienen un colorcito verde. Esos países quiere decir que para la semana epidemiológica 20 han alcanzado y muchos de ellos superado el número esperado de casos a reportar por ese país. Entonces, es indudable que, digamos, hay unos países, unos pocos países que lo están haciendo bien, que podemos decir que tienen un sistema de vigilancia sensible y están captando los casos. Pero también es importante, digamos, para retomar y para reconsiderar en aquellos países en donde nos falta para intensificar las acciones de vigilancia y entre ellas, por ejemplo, la búsqueda activa de casos. Volvemos con el doctor Álvaro Wittenbury. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Entonces, para terminar muy rápidamente, los mensajes claves. Estamos en un momento crítico porque hemos recuperado la reverificación de la eliminación y, por supuesto, el problema principal no es recuperar una reverificación de eliminación, sino es más bien sostener el estado de eliminación, porque sostener el estado de eliminación representa menor riesgo de presentación de esta enfermedad y sus consecuencias. Entonces, hoy en día, las Américas como región, realmente tenemos la posibilidad real de perder nuevamente el estado de eliminación, el logro de la eliminación si no actuamos de manera rápida y decisiva, ¿no? Y esto, por supuesto, va a representar un incremento del riesgo de enfermedad severa o de las complicaciones de esta enfermedad en nuestra población. Y por lo tanto, se requiere una respuesta rápida a los brotes de sarampión a través de todos nuestros países. Sabemos que el sarampión se disemina muy rápidamente en comunidades que son comunidades cerradas, con una baja cobertura de vacunación o sin inmunidad.
Sabemos esto porque además el sarampión es la enfermedad más transmisible que existe y no va a dejar de encontrar hasta la última persona que no esté inmune. Entonces, estas comunidades con esta reticencia a la vacunación son las que se han mostrado como aquellas que principalmente han estado sosteniendo la transmisión de la enfermedad en nuestra región durante este periodo que estamos analizando, ¿no? Durante fines del 2024 y especialmente durante el 2025. Las demoras en la respuesta a los brotes y también el tema de no tener coberturas lo suficientemente altas y el hecho de que estas coberturas son heterogéneas, ¿no es cierto? Tanto para sarampión como para rubéola, pues incrementan el riesgo de presentación de diseminación sostenida en nuestra región, ¿no? Y la presentación de estos brotes con largas cadenas de transmisión. Para tratar de reponernos, sobreponernos a estas tendencias, pues necesitamos, ¿no es cierto?, profundizar nuestro conocimiento y nuestra coordinación con estas comunidades que son reticentes a la vacunación. Y eso significa, pues, trabajar de manera muy cercana con los líderes para llevar educación y comunicación e información que sea culturalmente apropiada para promover la vacunación e implementar además otras acciones esenciales de prevención, como pueden ser también medidas de aislamiento. Finalmente, mejorar e incrementar nuestras coberturas de vacunación de rutina son esenciales, ¿no es cierto? Especialmente tanto en el nivel nacional como en el nivel local, tratando de generar estas coberturas de vacunación homogéneas de las que estábamos hablando, con especial énfasis en las comunidades donde podamos tener bolsones, acúmulo de susceptibles, ¿no? Esto, por supuesto, requiere de la disponibilidad de vacunas, de la disponibilidad también de insumos de vacunación y, por supuesto, de recursos humanos que puedan llevar a cabo, implementar estas acciones en el nivel local y que nos permitan no solamente controlar los brotes que actualmente tenemos, sino además prevenir la presentación de futuros brotes también. El tiempo de actuar es ahora, ¿no? Es ahora y basados en esas tres componentes que forman parte de nuestra estrategia de sostenibilidad y la eliminación y que hemos venido implementando de manera tan exitosa durante décadas, ¿no? Altas coberturas de vacunación, vigilancia sensible y oportuna y una respuesta rápida a brotes. Eso de nuestro lado. Cambio. Muchas gracias, Álvaro, por la presentación. Solo recordarles a los participantes que pueden colocar sus preguntas en el QA a cualquiera de los panelistas. Y vamos a dar ahora la palabra al profesor Steven Nolt, que él es un experto en el grupo de los menonitas, en estudios de los menonitas. Viene de la Universidad de Elizabethtown en Pensilvania y está aquí con nosotros para poder ofrecernos algunas perspectivas culturales e históricas de cómo podemos abordar a estas comunidades. Profesor, por favor, adelante con su presentación. Muchas gracias. Es un placer estar aquí con todos y todas ustedes. Voy a proceder a compartir pantalla. Let me know. Okay, are you seeing just one slide? Yes. ¿Ven? Is sharing correctly? All ¿Ven right. bien mi pantalla? Una sola diapositiva, excelente. Sí, un segundo, por favor. Un recordatorio a todos y todas las participantes que tenemos en interpretación. De interpretación al español y al portugués están disponibles debido a que la presentación del profesor Nolt va a ser dirigida en inglés. Las diapositivas y su intervención también van a estar en inglés. Entonces, por favor, hacer uso de los servicios de interpretación. Please, Professor, go ahead. Adelante. All right. Thank you. Again, it's good to be with you. And my Gracias, es un apologies that placer my estar Spanish aquí is so y poor. I pido need to, disculpas por no hablar speak to español, you, al menos al English nivel para on this poder dar topic. esta presentación, así que hablaré en Given the inglés. time, I think I want Por to cuestiones de tiempo, say a bit about the background and me gustaría context, comentar un just poco very briefly, sobre el some of the contexto, variety, the hablar perils of brevemente generalization sobre when we're las talking about Mennonite variedades, los communities, peligros de and la then generalización briefly al hablar de define, las broadly comunidades share menonitas cultural y values and también me gustaría characteristics that compartir play a algunos role valores below
culturales comunes y también algunas características que juegan un papel en estas tasas de baja inmunización. Lo primero a destacar, dependiendo también de dónde se conecten o dónde residan, los menonitas son una población sumamente diversa. Aquí en estas imágenes extraídas de Estados Unidos representan a menonitas que están bastante asimilados en algunos casos, otros tienen un abordaje cultural mucho más conservador, incluso se puede ver en la vestimenta que utilizan o en el uso de la tecnología. Verán que hay una imagen donde hay un carruaje tirado por un caballo. Bueno, también aquí podemos hablar de los bajos alemanes menonitas, algunos de ellos están en Bolivia. Una de las imágenes aquí es del doctor Martins, él ya está jubilado, pero él es un gran defensor de la inmunización. De hecho, son menonitas en Norteamérica que están involucrados en el tema vacunación y hay otros que son renuentes a la vacunación. Entonces, el panorama es sumamente diverso en Latinoamérica. En Paraguay también hay menonitas que están sumamente involucrados en la atención de la salud, en los hospitales. Hay otros que tienen puestos ministeriales en diversos estamentos del gobierno. También hay menonitas del grupo bajo alemán menonita que, bueno, tienen sus distintas particularidades. Pero bueno, a los fines de la sesión de hoy, creo que los grupos que nos interesan son aquellos grupos que se denominan de bajo alemán menonita o Plodige, que se ubican principalmente en Bolivia, México, Belice, la parte este de Canadá, también en Argentina, Perú y los Estados Unidos, también Brasil, pero no todos los menonitas de este grupo pertenecen a la misma denominación. Incluso cuando hablamos de bajos alemanes menonitas, hay variedad interna en ese grupo. Algunos de los miembros más conservadores de este grupo, que ya de por sí es muy conservador, diferenciarán incluso bajo la categoría de bajos alemanes menonitas. Pero, insisto, estos grupos se encuentran en el extremo más conservador. Algunos viven en Bogotá, en Asunción, en la Ciudad de México, y hay otros que están muy asimilados e integrados incluso en el tejido profesional, laboral y demás de la sociedad. Sin embargo, este grupo que les menciono, el bajo alemán menonita, es mucho más conservador en general. Algo clave a entender aquí, y esto es una mentalidad o perspectiva panamericana, es que en Latinoamérica los grupos bajos alemanes menonitas están muy interconectados a través de la familia y lazos también con la iglesia. Lo mismo en Canadá, hay mucha conexión entre sí. Algunos de ellos también están conectados a grupos en Seminole, en Texas. Y esto lo menciono porque el brote en Texas fue bastante importante. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta y esto brevemente lo veremos en un mapa. El grupo en Texas y también hay otro en Bowley, en Oklahoma, son grupos en realidad que no están conectados a otros grupos menonitas en los estudios menonitas. De hecho, estos grupos están más vinculados a los grupos menonitas en México y en Canadá. Por ejemplo, en Ontario, Durango, bueno, estos son algunas de las ubicaciones o lugares que están conectados entre sí. Volviendo un poco a los menonitas, hemos hablado o se ha escuchado del término anabautista. Esta es una tradición cristiana que surgió en los 1500, tras la Reforma Protestante, viene del nombre latino anabautista, que señala esta práctica del bautismo en la vida adulta.
y en ese momento era ilegal. En el siglo XVI, esta práctica anabautista en la vida adulta era ilegal. En ese momento no había ningún liderazgo en particular, tampoco había patrocinio del Estado, y entonces no había un movimiento menonita unificado u homogéneo. Por eso también es que luego siempre ha sido desde sus inicios un movimiento religioso bastante fragmentado. De hecho, el nombre menonita se origina en el 1536 del nombre Menno Simons. Él no era ni el primero ni el único líder. De hecho, hubo muchos líderes en toda la región, como vemos en este mapa, sobre todo en Europa Oriental. Este movimiento fue sumamente importante, pero importante tener en cuenta que entre los años que vemos en pantalla, 1527 y 1614, se asesinaron unos 2.500 anabautistas. Aquí la experiencia era una separación del mundo y de la iglesia. Luego ahondaré en esto. Ya llegando al siglo XVIII, 1700, hubo un fenómeno migratorio de los menonitas en toda Europa. Y hubo como dos flujos, uno hacia el oeste, que fue hacia Norteamérica, y ese es el origen de la mayoría de los grupos menonitas en Estados Unidos y en Canadá. Volviendo al grupo bajo alemán menonita, aquí la historia es otra. Ellos se trasladaron hacia el este, es decir, no cruzaron el Atlántico hacia Norteamérica, sino que se fueron hacia el este, en la actual Polonia, también en la actual Ucrania, y luego sí a Norteamérica, pero particularmente en el Canadá, pero recién en el 1870. En ese momento, la actual Ucrania era parte del Imperio Ruso y el gobierno imperial ruso llevaba adelante una acción como de rusificación para expandir su imperio. Los menonitas que en ese momento vivían en la actual Ucrania no querían adherirse a ese régimen, no querían adoptar ni adaptarse a la educación rusa, eran pacifistas, tampoco querían ser partícipes del ejército ruso. Entonces, estos grupos decidieron trasladarse a Canadá, a la zona de Manitoba. Y allí se les prometió a nivel gubernamental que iban a poder tener sus propias escuelas, sistemas y que iban a poder reglar su propia vida. Luego hubo una ola en todo Canadá contra estos grupos, porque la promesa que se le hizo desde el gobierno alemán, desde el gobierno canadiense a estos grupos bajo alemanes menonitas de que iban a poder instituir sus propias escuelas y normas y demás, no sucedió. Entonces, en la década de 1920, muchos de estos grupos se trasladaron desde Canadá al norte de México, a Durango y a otras zonas. Y luego, ya más avanzado el siglo XX, pasaron a otras zonas de Latinoamérica. Luego, en la década de 1970, algunos de estos grupos menonitas dejaron México y volvieron a Canadá, no necesariamente a Manitoba, donde estaban sus antepasados, sino más bien al este de Canadá. ¿Por qué? Porque buscaban oportunidades económicas que eran mayoritarias en el este de Canadá en ese entonces. Y este grupo que está en Canadá, y de hecho el grupo de Texas es interesante en este contexto del brote de sarampión.
Hubo un grupo a finales de 1970 que se trasladó desde Texas que se estaba trasladando. Y cuando llegó a Texas, en lugar de seguir hasta Ontario, decidieron quedarse en Texas. Luego lo vamos a ver bien en un mapa, pero este es uno de los motivos por los cuales este grupo en Texas, de hecho, no tiene nada que ver con los otros grupos bajo alemanes menonitas del resto del país. Es un grupo que simplemente estaba casi en ruta hacia Ontario, pero decidió asentarse finalmente en Texas. Como dije, estos grupos muy tradicionalistas y culturalmente conservadores generalmente se los conoce como grupos o menonitas bajo alemanes. ¿Por qué? Porque tienen un dialecto especial que también se le conoce como Plattdeutsch. Y también esta denominación de bajo alemán significa que conservan muchas de sus tradiciones y de hecho son muchas de estas tradiciones las que los motivaron a dejar el Imperio Ruso y Canadá, porque no pudieron mantenerlas ahí. Este mapa, como les comentaba, es sumamente interesante. Vemos los créditos de la imagen del doctor Lowen. Él ya se jubiló, pero este mapa aquí de su autoría muestra los flujos migratorios desde 1916 a 2006 del grupo bajo alemán menonita. Y aquí vemos cómo han ido trasladándose hacia México, Latinoamérica. Y fíjense que no hay ninguna flecha que ingrese a los Estados Unidos, excepto esa flechita muy cortita que dice en 1970 que pasa de México a Texas. Y ese es el grupo que les mencionaba que en realidad tenía que ir hasta Ontario y decidió asentarse en Texas. Luego hay otro grupo que hizo parada en Detroit antes de pasar a Ontario. Pero bueno, no voy a profundizar mucho en esto, pero esto es importante en el sentido de que se le permitió al grupo quedarse en Texas, en territorio estadounidense, en un marco donde había muchas circunstancias particulares. Aquí el gobierno estaba trabajando en un proyecto de ley de inmigración privada, como vemos a la izquierda. Este proyecto de ley muchas veces se malinterpretó por el grupo bajo alemán menonita y algunos de ellos lo entendieron como que las reglas tradicionales de inmigración no aplicaban a su grupo. Por supuesto que no era el caso, pero bueno, esto ya empezó a sentar un mal precedente y a generar bastante confusión en la comunidad bajo alemán menonita en cuanto a la regulación migratoria. Bueno, como ya dije, esta comunidad habla bajo alemán menonita, muchos hablan inglés, algunos también español. Hay distintos niveles de tradicionalismo. Algunos están en Bolivia, no tienen tanto uso de la tecnología. Otros, por ejemplo, en el este de Ontario, utilizan vestimentas particulares o algunas distinciones en cuanto al lenguaje, pero no se destacan tanto por no utilizar la tecnología, de hecho la utilizan mucho más. Bueno, insisto, volviendo al grupo que se quedó en Texas, pararon en el condado de Gaines, luego otros siguieron hasta Oklahoma, pero bueno, no todos estos grupos están conectados. Algo importante, esta historia de migración sobre el Imperio Ruso, Ucrania actual y demás, para ellos es una historia de identidad y también una historia de huir la intervención estatal. Es decir, dejar atrás una intrusión gubernamental. Así es la percepción de estos grupos y en particular la comunidad en el condado de Gaines, en Texas, dado que ellos llegaron a Texas en
en cierta época se perdieron de algunas actividades de inmunización o campañas de inmunización en las que la población anterior sí había participado. Entonces, este grupo tampoco comparte esa historia de inmunización. Esta es una población joven. Por lo tanto, en Estados Unidos el censo no puede hacer preguntas relacionadas con la religión, pero sí tenemos otras cifras de naciones latinoamericanas. Aquí tenemos información de 2022 de menonitas de bajo alemán de México. Reportó 74.122 personas y luego una submuestra demostró que el 62% de la población tenía 20 años de edad o menos. Creemos que esto representa gran parte de las comunidades menonitas bajo alemán y estamos hablando más que nada de una población joven. Ahora, ¿qué cuestiones están relacionadas con esta renuencia a la vacunación? Primero, la tradición de la fe anabautista nunca se opuso a la inmunización por motivos teológicos. No hay una tradición religiosa o un texto que se oponga a la vacunación, sino la tradición es atrasar o dejar la decisión de cuestiones médicas a cada familia, cada hogar. Sin embargo, la religión es una parte inseparable de la vida y de la cultura menonita. Todo lo que hacen, de algún modo, lo piensan desde el punto de vista de su religión y de su tradición. Cómo viven está basado, está arraigado en esta tradición, así que nunca se puede separar por completo una cosa de la otra, y este es uno de los desafíos que implica trabajar con esta población. Me di cuenta de que esta comunidad no es igual a la comunidad del viejo orden Amish. Hay una diferencia. Voy a darles algunos ejemplos del antiguo orden Amish, que como verán tiene algunas disposiciones culturales similares a las de los menonitas bajo alemán. Acá tenemos un artículo de una publicación Amish de 1992 que enfatiza que no es una decisión de la iglesia, sino de la familia. Sin embargo, en el artículo está claro que está escrito en clave religiosa, o digamos en clave de la iglesia como institución. Este artículo es más reciente, es del 2020, es una publicación de un periódico Amish, está relacionado con el COVID-19. Y en este artículo se reconoce que cada persona Amish de 50 años ha sido vacunada de varicela, contra varicela, pero algunos ni siquiera no habían recibido ninguna vacuna excepto la del COVID. Entonces, aquí se muestra que hay una cierta renuencia, no todas las vacunas son aceptadas. Aquí tenemos otra publicación que demuestra una empresa Amish que estaba inaugurando una clínica de vacunación en Estados Unidos, pero sabemos que en esas comunidades había muchas personas Amish que se negaron a participar en la clínica, si bien estaba organizada por una comunidad Amish. ¿Cuáles son los valores culturales que juegan un rol en la vacunación? Como dijimos, no hay una prohibición religiosa explícita, al menos, pero ¿cuáles son los factores? Vamos a ir bastante rápido. Estas cuestiones no son únicas a las comunidades anabautistas. También pueden aplicar a otros grupos conservadores o quizás grupos un poco más aislados. En fin, voy a hablarles de 5 características de los menonitas de bajo alemán. Entonces, primero, son una cultura colectivista. Tienen una postura social que le da una gran importancia a la tradición, a la comunidad, a ese hecho de rendir cuentas a Dios, a las comunidades, a los antecesores, es decir, no buscan ni sobresalir, ni ir en contra de la corriente, ni del consenso general.
Esto quiere decir que cualquier cambio va a ocurrir lentamente y es un proceso comunitario, no individual. Entonces, esta tradición se expresa en una orientación hacia el grupo, hacia la comunidad, un deseo de saber qué opina el grupo, cuál es el consenso antes de emprender acciones individuales, una cierta actitud dubitativa de ser un ejemplo o un modelo, una renuencia a llamar la atención hacia uno mismo, ya sea en redes sociales, en aparecer en fotografías. Estas personas dudan antes de que su foto aparezca en algún lado. Y también hay patrones de comunicación interpersonal, es decir, tienen un carácter un poco más humilde, más reservado, que difiere de algunas culturas occidentales. Tenemos un énfasis muy fuerte en la paciencia, en esperar, en no forzar, no apurar las cosas. Después tenemos la divina providencia, es decir, no es ni fatalismo ni predestinación. Desde su punto de vista, es una sensación de aceptar las limitaciones humanas. Y todas estas militan contra las medidas preventivas, tales como la vacunación. Ellos tienen un enfoque un poco más reactivo a la atención médica. No es que si se fracturan no van a ir al médico, pero si están enfermos, por ejemplo, ellos dicen, bueno, no hay nada que hacer, voy a esperar a que la enfermedad siga su curso. Ahora voy a avanzar un poco más. La discreción de los hogares cuando se habla de tomar decisiones médicas es muy importante. Es decir, a veces las vacunas que uno recibió cuando era chico van a ser las mismas vacunas que reciban sus hijos. ¿Sí? Por ejemplo, no quiero pecar de sobregeneralizador, pero hay veces que muchas veces tienen inmunización parcial. Muchos hogares van a aceptar algunas vacunas y no otras porque están pensando no en la inmunización en general como un todo, sino que están pensando en términos de tradición, de las vacunas que ellos o quizás sus padres han recibido, y para ellos esas son las fuentes de influencia que pesan más que decir, bueno, qué opina la comunidad médica o qué recomienda este médico en particular. Luego tenemos una cultura que depende mucho de su contexto. En otras palabras, las relaciones con las personas suelen importar más que las relaciones con instituciones o con organizaciones. En este tipo de culturas se confía en una persona que uno conoce y que conoce también su contexto. No solamente los conoce por su título o por su grado de formación, sino que saben en contexto quién es esa persona, quiénes la rodean, saben si esa persona es religiosa, saben sus creencias, saben su familia extendida. Entonces uno tiene mucha información de la persona y de ahí emana la confianza. Si una persona llega e intenta construir una relación solamente basada en sus credenciales, en sus títulos, en su cargo, en la organización que representa, será mucho más difícil que la comunidad menonita confíe en esa persona porque le falta esa información contextual. Sería una relación de poco contexto y estaría basada meramente en la profesión o el título que haya recibido, su formación académica, entre otros. Lleva mucho tiempo construir relaciones, como podrán ver, con la comunidad menonita y también en este tipo de culturas. La confianza también se pierde rápidamente. Cuando hay un cambio de personal, por ejemplo, cuando las personas en una oficina o en una agencia, una iniciativa cambian,
Eso puede cambiar. Entonces, si tenemos una oficina cuyo personal está ahí hace mucho tiempo, eso es bueno. Pero si, por otro lado, cambia rápidamente el personal, en esta cultura eso es visto como un problema, porque lo que a ellos les importa son las personas que integran la empresa y no la empresa en sí. Luego los vecinos, vamos a hablar de los vecinos como fuente de influencia. Acá estamos hablando de los menonitas, ¿sí? Menonitas conservadores, menonitas bajo alemán. Ellos tienen una sensación muy fuerte de identidad de grupo y también fuera del grupo. Por ejemplo, los vecinos, los colegas de trabajo, clientes, conductores. Por ejemplo, en Bolivia contrataban personas no menonitas para transportarlos, y lo mismo pasa aquí con las comunidades menonitas en Estados Unidos cuando contratan a un conductor, por ejemplo. Los menonitas se aseguran de que sus relaciones sean duraderas y que tengan confianza incluso con personas no menonitas. Últimamente, en Estados Unidos y en Canadá, se ha notado un creciente escepticismo hacia las vacunas por parte de los vecinos. Eso también podría explicar la disminución de las tasas de vacunación de comunidades menonitas en Ohio comparadas con comunidades no menonitas. Para darles un ejemplo un poco preocupante, diría yo. Este es un ejemplo de los primeros días de la pandemia del COVID. Febrero 2021, cuando la vacuna estaba por fin disponible en Estados Unidos. Muchos médicos que tenían relaciones de mucha confianza con la comunidad Amish del antiguo orden y también con anabautistas conservadores en Pensilvania, estos médicos publicaron este aviso. Este aviso, de alguna manera más o menos obvia, motivaba la vacunación. Y en menos de un mes, otro grupo en contra de la vacunación, que no era un grupo anabautista, ni menonita, ni Amish, ¿sí?, sino un grupo secular antivacunación en la ciudad de Filadelfia, publicó un contraaviso que se ve en esta revista Amish, esta publicación Amish. Entonces vemos que hay grupos escépticos que están apelando a estas comunidades Amish o menonitas y los buscan como aliados. Así que tienen que tener en cuenta, puede que no aplique tanto en Latinoamérica, personalmente no lo sé, pero sí, esto lo hemos visto en Estados Unidos y en Canadá y, por supuesto, ha dificultado nuestro trabajo. Como quinto punto, hay una desconfianza de la intervención estatal en estas comunidades. Cuando hablamos de las comunidades, hablamos de las que ya venimos mencionando, distintos tipos de comunidades menonitas. Como saben, hay algunos menonitas, por ejemplo, en Paraguay, que han participado incluso con el gobierno y que han colaborado estrechamente. Pero si hablamos de los grupos conservadores, por ejemplo, Amish o menonita, mejor dicho, bajo alemán, vemos una desconfianza. Tienen un legado de persecución, un sentido claro de separación entre la Iglesia y el Estado. Tenemos una teología de dos reinos, reino de Dios, que lo que pide no es responsabilidad cívica, sino el reino de este mundo que funciona a través de la coerción, la violencia. Así que estos son los dos escenarios. Algunas preguntas primero y después me gustaría cederle la palabra al siguiente presentador. ¿Cuáles son las actividades más comunes que facilitan el movimiento de comunidades menonitas dentro y a lo largo de fronteras nacionales? Bueno, son conexiones familiares y laborales. ¿Quién se responsabiliza por tomar las decisiones respectivas a la salud para los niños menonitas cuando están enfermos? Suelen ser los padres, la familia extendida, pero dentro de esta cultura de rendición de cuentas, a veces la decisión recae sobre la misma comunidad.
de manera indirecta. Bueno, habiendo dicho esto, creo que voy a concluir. Les voy a dejar 2 recursos más. Pueden acceder a ellos más adelante. Voy a estar subiendo las diapositivas luego de la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Stephen Knoll. Ha sido una presentación muy completa y nos ha brindado información muy valiosa sobre las comunidades menonitas en Latinoamérica y en general. No veo preguntas en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, así que voy a hacer una pregunta antes de cederle la palabra a Beatriz. La pregunta tiene que ver con the approaches for our countries to contain the measles outbreaks. So, will La you pregunta tiene que ver recommend con that we abordajes para should look for those controlar los trusted brotes sources de that might sarampión? not necessarily be Habló someone from the de government, quizás but tener maybe cierta someone cautela con algunas that has fuentes, porque no established a close necesariamente relationship siempre with the eh, community, for están instance, conectadas someone con that is connected to alguna Salud entidad products, gubernamental, sino que a because veces la fiabilidad Mennonites de in una some of fuente our puede countries ser are dedicated porque la to fuente está agricultural conectada a una activities, persona que tiene ciertas dairy actividades, production, por etc. ejemplo, porque So maybe venden those people productos lácteos, might be etcétera. the Entonces, quizás bridges that esas we need personas puedan to servir deliver como aquellos adequately our puentes que messages. justamente necesitamos para The acercar other estos question is mensajes de manera related to adecuada. how La otra we can, pregunta what tiene will que be ver your recommendations to con frame the cuál sería una messages to them in recomendación terms para of enmarcar incentivize estos the mensajes demand a la for hora de vaccination. incentivar la If you can demanda also de elaborate a little bit whether vacunación. we need No sé to si do it podría in contarnos un poco más German, al whether we respecto de need si to use deberíamos English or hacerlo en el Spanish, dialecto bajo whether the alemán, si speakers, hacerlo en inglés these o people español. read, low German, También or still contarnos learn si estas oral personas language. If you leen can bajo provide some alemán o si insights on deberíamos that would be abocarnos más also a great. una Before we lengua move on to oral. the ¿Qué nos next puede speaker. contar? Okay. Gracias. So these are Bueno, great questions. They're also big muy questions, buenas but I'll try preguntas, to be también muy brief. So, amplias, pero in terms of trusted trataré de sources, de contestarlas. En yes, I cuanto a think fuentes de I confianza, wouldn't say that public health experts from the government mm, should not be involved, but no that's me atrevería a decir que insufficient los in expertos itself. That's gubernamentales no because it's a deberían low context involucrarse, pero relationship. eso hay que acompañarlo con algo Finding más, porque es una relación que tiene poco trusted contexto. Entonces, voices es and importante individuals who encontrar have voces de already have those confianza e long-standing individuos que relationships. ya tengan And they could relaciones be de larga commercial data en la relationships or comunidad. Pueden connections ser through people who have business conexiones relationships. In comerciales, por some ejemplo. countries, En algunos Bolivia países, comes to mind. Bolivia, se There me is ocurre, an international development organization hay una coming from organización de Canada desarrollo that's known as internacional Mennonite que viene Central de Committee, Canadá, que se and it's conoce como possible that the people who work Mennonite with Central Mennonite Central Committee, Committee Comité are not Central they are more Menonita. assimilated Y lo más professional probable Mennonites, es que estas not personas integrantes de esa so it's a different comisión o ese kind of comité Mennonite, estén más and those integradas que individuals, otras. that is the Y Mennonite Central esas Committee individuals, personas might not be de the trusted ese sources, but they may centro be a o good resource comité for helping to menonita quizás no identify califiquen those de fuente fiable, resources, pero sí estén en those condiciones de trusted identificar voices. a aquellas voces o And so that personas would de be the case certainly in confianza que sí Bolivia, puedan in trasladar el Paraguay, mensaje. Ese sería un consejo para perhaps also Bolivia, in Paraguay, and in quizás también Mexico. incluso I'm less México. sure about Uruguay No estoy and muy Brazil. seguro sobre Uruguay y The Brasil. question about language. Ahora, So sobre in el general, idioma. Low En German is general, a spoken language. It's everyone's el first bajo language, meaning alemán it's the es primary language that children un learn. It's the idioma language of the home, oral. but it is Por lo primarily general se habla an en oral casa, language, a en la spoken familia, language. pero es Low principalmente German Mennonites oral. also Los learned menonitas standard bajo alemán German también in their hablan o schools, but aprenden it's of a very alemán limited estándar a nivel vocabulary. The escolar, standard pero German tiene that they're un studying vocabulario bastante and learning rudimentario. has a El limited, estudio de often more alemán y la comprensión religious del or alemán historical está muy vocabulary. enfocado al So léxico religioso Low e German has a histórico. wider vocabulary, but El bajo alemán it's cuenta mostly con un an oral abanico language, so it's léxico más difficult to amplio, pero put things al in ser print. un idioma oral es And difícil so trasladarlo Spanish al or plano de la English in terms escritura. of Entonces print diría que materials. en cuanto a I material would say use all impreso, three: standard German,
inglés o español quizás se prestan mejor. Diría de utilizar los tres idiomas en realidad. Lo cierto es que distintas colonias en distintas geografías también van a reaccionar diferente también respecto a su propio conocimiento de bajo alemán. Recordemos que en algunas comunidades quizás el nivel de español también variará dependiendo de la comunidad o las colonias en particular. Entonces es importante contar con un abordaje específico a cada comunidad. Tenemos una pregunta de la comunidad que dice, para algunas comunidades menonitas bajo alemán que han adoptado la tecnología moderna, pareciera haber una gran diseminación de teorías conspirativas en las redes sociales. ¿Qué se puede hacer al respecto? It's a combination of the technology. Bueno, es una combinación de tecnología y otros factores, ¿no? Sí, es un fenómeno real y está conectado con el ejemplo de la imprenta que mostré más temprano, ¿no? En la publicación Amish en los Estados Unidos. No creo tener una recomendación sencilla en ningún caso. Cuando hay una comunidad, a ver, no quiero tampoco hacer una declaración de más, pero cuando hay un elemento de desconfianza heredada, por así decirlo, del mundo y del gobierno, creo que eso favorece una mayor credulidad frente a estas teorías conspirativas. Y uno podría plantearse, bueno, pero ¿por qué estas voces no conspirativas, no menonitas, tampoco se las considera como parte del mundo del que hay que desconfiar? Bueno, la manera quizás de entenderlo, no quiero que se entienda que lo estamos legitimando, pero sí queremos entenderlo, es que desde su mirada, ellos tienen una historia de 500 años en la que ellos, en calidad de grupo minoritario, se los ha malinterpretado y esta verdad y se les ha inculcado que la verdad reside en grupos minoritarios, en grupos aislados, frente a voces más fuertes, gubernamentales, económicas, etcétera, que los terminaron desplazando del Imperio Ruso, de la zona de Canadá y demás. Uno podría, bueno, refutar la veracidad de esa aseveración, pero esa es parte de la percepción. Y eso también los hace más empáticos a perspectivas minoritarias y muchas veces rechazadas, porque ellos mismos han estado en esa posición. Entonces, es un gran desafío, por supuesto. Hay un par de preguntas más y si mi colega Beatriz me lo permite, me gustaría acercarlas. Aprovechando que está usted aquí. Otra pregunta llega de México, de nuestros profesionales en OPS México. Cuando se intenta abordar temas relacionados con inmunización con comunidades menonitas, sugiere entregar estos mensajes a mujeres o a varones dentro de las comunidades menonitas. Me parece importante y pertinente hacerlo a ambos grupos, pero probablemente sea útil que una mujer le hable a otra mujer y un hombre a otro hombre. Otra pregunta dice lo siguiente. Viene de Colombia esta pregunta. ¿Sabe en qué zonas podrían estar ubicadas las comunidades menonitas? ¿Qué posición pueden tener acerca de la vacunación? Lamento decir que no, de momento no recuerdo, no hay problema. Acaba de ingresar otra pregunta y con esta creo que vamos a ir cerrando. ¿Dónde está el límite a la intervención del gobierno para inmunizar a la comunidad menonita cuando el
sarampión amenaza al resto de la población, sobre todo a niños y niñas que no han recibido la vacuna. La pregunta, ¿dónde está el límite? Es decir, ¿hasta qué punto? Bueno, esto un poco tiene que ver con si acaso el gobierno debería obligar la ejecución de ciertas regulaciones en algunas comunidades, ya que la no inmunización puede amenazar la salud de otras poblaciones. Bueno, esto también tiene que ver con una de las preguntas anteriores, hablando de mensajes y cómo atraer a la comunidad menonita. Hay individuos, personalidades y comunidades para todo, pero yo creería que bregar por una cristiandad, la caridad cristiana, por una preocupación por el prójimo, para mí ese abordaje debería ser parte del mensaje y sería útil. Ha habido casos en los que el gobierno impuso medidas y en muchos casos eso ha generado un movimiento de diáspora, de migración. El grupo se ha ido y también ha venido de la mano con mucha resistencia. Este grupo en particular no se va a oponer de manera violenta y probablemente tampoco elijan el camino jurídico o la vía de los tribunales. Lo más probable es que cada vez se aíslen más, simplemente que se vayan. Entonces, esta idea de obligar o imponer la inmunización en algunos casos puede ser necesaria, pero debería hacerse teniendo muy presente que probablemente obstaculice una próxima ronda de participación. Entonces también hay que sopesar cuál es el beneficio real, el costo-beneficio de una campaña de vacunación impuesta frente a el costo-beneficio de, bueno, tratar de aunar o resolver un próximo conflicto en este sentido. Bueno, excelentes respuestas, muy ilustrativas e iluminadoras. Muchas gracias, profesor. Ahora le voy a ceder la palabra a mi colega Beatriz Velasco, nuestra experta en comunicación. Adelante, Beatriz, con su presentación. Y si alguien en la audiencia tiene más preguntas, pueden enviarlas a través del módulo de preguntas y respuestas y buscaremos dar tiempo luego para contestarlas. Gracias al profesor, porque la verdad es que ha sido un placer escucharle, conocer mejor a la comunidad menonita y desde luego ha abierto las preguntas otra vez a él o a las que me quieran hacer a mí, porque creo que este webinar, la base de eso es la base de este webinar, o el objetivo de este webinar es conocer a estas comunidades y cómo adaptar la comunicación. Lógicamente es muy complicado, pero creo que es muy interesante, así que muchísimas gracias. Yo quería, bueno, pues como hemos estado viendo durante la presentación del profesor, el ser humano es complejo, vive en un mundo diverso y ya no solamente la comunidad menonita o sea, no solo la comunidad menonita también es muy diversa. Entonces, bueno, pues hay que acercarse a ellos con esa curiosidad, que creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho escuchando al profesor. Y de esta forma es importante destacar que con la complejidad que tiene el mundo y el ser humano, no podemos simplemente decir vacúnate. Y bueno, esto se ha quedado claro durante todo el webinar, pero sí que es interesante saber que necesitamos un plan que esté basado en esas evidencias. No debemos adivinar por qué de las bajas coberturas, no debemos seguir solo nuestro instinto o incluso a veces nuestros prejuicios para saber qué piensan o sienten sobre la vacunación ciertas comunidades. Y tampoco debemos repetir las campañas de comunicación generales porque ya no funcionan en un mundo en el que ya casi todo está muy personalizado
y podemos y tenemos las herramientas para hacerlo, merece la pena hacer ese esfuerzo de personalizar las campañas de comunicación. Como hemos visto, en este caso, mucho más importante. Quería comentaros rápidamente, lógicamente no tenemos todo el tiempo, pero sí es importante saber que existen unas metodologías que a través de la Organización Mundial de la Salud han estado estudiando de qué impulsa a aceptar las vacunas a las personas. Entonces, hay diferentes factores, entre ellos están lógicamente los pensamientos y los sentimientos, o sea, qué opina la gente sobre el riesgo de enfermedad percibido. Hay veces que no, y más en este caso, por ejemplo, el sarampión, que ya no es tan habitual y ya no se ven tantos casos, pues muchas veces no se siente ese riesgo de enfermedad. Entonces es importante también destacar eso en nuestros mensajes. También saber esa confianza en las vacunas, conocer su historia, conocer esos procesos sociales sería otro de los factores que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, nos ha estado hablando el profesor de todo lo que la comunidad menonita opina y lógicamente no como un grupo, sino en diferentes países son diferentes. Por eso es muy importante antes de hacer cualquier campaña de comunicación sentarnos para hacer un análisis y un entendimiento de estas audiencias y en concreto de las comunidades a las que nos vayamos a ir acercando. También es importante saber qué motivación tienen a la hora de ponerse vacunas y muchas veces, también lo comentaba el profesor y eso lo hemos visto, se tiene aceptación para ciertas vacunas que se han puesto pues, cuando eres más pequeño, pero luego vimos que con el COVID a veces había personas que tenían esa reticencia, por tanto, bueno, pues hay que tener en cuenta diferentes factores. Y por último, y no por ello menos importante, son la parte de los aspectos prácticos. El tener esa disponibilidad de las vacunas, el que las vacunas sean asequibles, el que haya un acceso, porque muchas veces es simplemente eso, o que no tienen tiempo, o que a lo mejor incluso el trabajador de la salud pues tiene sus propios prejuicios, porque también son personas y a lo mejor dicen, bueno, pues esta comunidad a lo mejor no quiere ni vacunarse. Estoy diciendo muchísimas variables, no todas ellas necesariamente en todas las comunidades, pero bueno, para que como trabajadores de salud y como comunicadores tengamos en cuenta a la hora de poder crear esos mensajes mejores y llegar mejor a nuestras audiencias y que acepten esa vacunación. Como decía, bueno, con esta metodología se han hecho estudios, en el caso de la OPS se ha hecho estudios en diferentes partes en diferentes países de la región, como en Argentina, para saber la aceptación de vacunas, por ejemplo, del COVID en mujeres embarazadas, o en el Caribe también para ver la aceptación de la vacuna del COVID y cómo los trabajadores de salud también en ocasiones tenían reticencia, pero en casi todos los estudios que hemos realizado, el trabajador de la salud salía como la persona más importante a la hora de ser fuente de información para decidir vacunarse o no. Por tanto, tener a los trabajadores de salud informados no solamente de la técnica de las vacunas, sino de comunicación y también formación sobre las comunidades en las que va a trabajar es muy importante y vale la pena hacer esa inversión. Dependiendo de esos factores que hemos visto y cuando hagamos este análisis, se han identificado intervenciones que pueden aumentar esa aceptación a la vacunación. Por ejemplo, si el problema que se detecta es más en la parte de pensamientos y sentimientos, pues quizás las campañas de comunicación tienen que estar más enfocadas a informar o educar al público sobre qué es la vacunación, los riesgos de la enfermedad, bueno, y lo que ha funcionado, lo que puede funcionar, serían pues lo que se conocen también dentro de la OPS como los trabajos, los equipos de diálogo, las conversaciones, los diálogos de saberes, perdón, que no me salga la palabra, los diálogos de saberes. Si, por ejemplo, los problemas que se detectan son más en los procesos sociales, pues quizás habría que trabajar más en esa participación de la comunidad, en dar unos mensajes más adecuados según las normas sociales a esa comunidad. Y luego, por otro lado, si ya son los aspectos prácticos, pues lo que hay que intentar es mejorar esa calidad del servicio de llegada de las vacunas a esas comunidades que quizás a lo mejor no tienen esa llegada. Y no tienen que ser solamente uno de los factores, pueden ser los tres, pueden ser dos. Por tanto, esos mensajes, esa campaña de comunicación tiene que ser también muy amplia y muy diversa y tener en cuenta todos estos factores.
Rápidamente, entiendo que muchos ya sabréis que es un plan de comunicación de riesgos, pero no quería dejar la oportunidad de enfatizar que es importante hacer un plan de comunicación de riesgos cada vez que hacemos una acción de comunicación. Y para ello lo he simplificado mucho, pero sería como pensar en qué mensajes claves queremos transmitir. En este caso, en esta comunidad menonita, pues deberíamos tener mensajes como muy de empatía, muy de respeto, que apelen a esos valores comunitarios y de responsabilidad colectiva de las que nos hablaba el profesor. Y por supuesto, y voy a repetir muchas veces esto, es que hable de los riesgos del sarampión porque existen. ¿A quién? Muchas veces pensamos en que nuestras audiencias son, pues eso, las personas que vamos a vacunar, pero nosotros como organismo, como institución, a lo mejor no llegamos a esas personas y sí que tenemos que tener en cuenta esas audiencias secundarias, que son esos líderes comunitarios, esas personas que tienen influencia en nuestras comunidades. En el caso de la comunidad de menonita ya hemos visto que la familia y los vecinos tienen mucha influencia. Entonces hay que estudiar muy bien estas audiencias y no olvidarnos de ninguna para llegar a las audiencias que queremos llegar, a nuestro público objetivo. Por otro lado, el cómo, por supuesto, qué materiales vamos a usar, hay que pensar a partir de esas audiencias y esos mensajes, adaptar si van a ser más impresos, más visuales, folletos más visuales, en qué idioma se van a hacer. Quizás, aunque sabemos que las comunidades menonitas no utilizan tanto la tecnología, pero hemos visto que sí en algunas tienen influencia de la tecnología y la están usando. Y luego, de hecho, tenemos un ejemplo de una influencer, una creadora de contenido menonita. Por tanto, sí que están en redes, por tanto, no tenemos que olvidar esa parte y sí que tenemos que tenerlo en cuenta en nuestro plan de comunicación. Y bueno, pues también materiales audiovisuales que siempre funcionan muy bien, storytelling, historias que cuenten y en las que esas comunidades se sientan identificados con la historia. Eso también es muy importante dentro de los mensajes de nuestro plan de comunicación. Y por último, pero también no menos importante, es la parte de los canales. Siempre que pensamos en comunicación, quizá pensamos en medios de comunicación masivos o en periódicos, radio, televisión, pero también existen otros tipos de canales más bidireccionales y esos diálogos de saberes y ese acercamiento a los vecinos es importante y también es un canal de comunicación y se pueden crear materiales para esos canales de comunicación, como pueden ser folletos para que sea más sencillo comunicarnos con ellos y lo vean más gráficamente, por poner algún ejemplo. Y, por supuesto, a lo largo de todo el plan de comunicación o de la acción de comunicación, tenemos que tener una escucha activa, respetuosa, con empatía, un monitoreo de ver si está funcionando lo que estamos haciendo, porque muchas veces se nos olvida monitorear y es básico, y una evaluación de cómo ha funcionado, porque siempre va a haber lecciones aprendidas que podemos implementar para futuras ocasiones. Una de las herramientas que pueden funcionar para identificar y conocer estas audiencias, lo voy a hacer rápidamente, pero bueno, luego la presentación la vamos a dejar colgada, es el poner un perfil persona, el ponernos en la cabeza, incluso poner nombre, fotografía, de quiénes son nuestras audiencias, no solamente una, por supuesto, sino varias, y ponernos en la piel y hacer ese ejercicio de empatía, de saber qué piensan, qué sienten, por dónde se informan, cómo es su jornada laboral, si son madres, padres, si tienen una profesión pues más que te lleva más tiempo y no te deja conciliar tanto. Todo eso hay que pensarlo y eso nos puede ayudar a luego crear unos mensajes más customizados. Y como os decía antes, bueno, los canales bidireccionales que funcionan muy bien, los diálogos de sabores, de saberes, las visitas puerta a puerta funcionan bien. Por supuesto, la parte de los puntos de vacunación accesible donde el personal esté capacitado y sepa tratar a estas comunidades. Sesiones informativas en grupos reducidos, medios de comunicación alternativos, que ahora os voy a enseñar algunos ejemplos. Y en algunos casos, incluso para estas comunidades, también identificar perfiles en redes sociales para tener esa monitorización de qué se está diciendo y por si nos puede afectar a nuestras audiencias. Y ya para terminar, quería mostraros algunos ejemplos de mensajes y de campañas que se han hecho a partir de estos brotes. Por ejemplo, Associated Press
en marzo hizo un vídeo en el que, bueno, pues salía uno de los presidentes menonitas de la colonia menonita explicando cómo se habían puesto enseguida en marcha para crear carteles en los idiomas necesarios. Él es un líder en el que su colonia confía y por tanto es un canal estupendo para que le escuchen y pueda de alguna manera llevar un mensaje positivo de las vacunas y de la importancia de las vacunas. Y luego en ese mismo vídeo también había una parte de una historia real de una persona que se había contagiado, menonita, y que, bueno, pues también, como os decía antes, la parte de storytelling es muy importante a la hora de comunicar, porque a la gente al final nos gustan las historias y nos sentimos identificados. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Por parte de la OPS hay un departamento que específicamente se encarga de los determinantes sociales de la salud y en este caso ellos han hecho estos diálogos de saberes o interculturales con los líderes comunitarios, en concreto en este caso en los menonitas de Chihuahua, y era para un poco abordar esas percepciones de la enfermedad y de qué sentían sobre la vacunación y como veis pues es un ejemplo de buen acercamiento y de buena manera para llegar a estas comunidades. Otro de los ejemplos que quería mostrar y que de hecho el profesor ha comentado es quizás se puede crear mensajes pues considerando que son cristianos. Lógicamente esto es una generalización, pero quería mostrar que sí que existen estas guías en la OPS gratuitas que podéis descargar en la que hay ejemplos de cómo contestar cuando hay dudas de este tipo. Bueno, también que sepáis que existe eso. Y por otro lado, haciendo un poco una investigación de qué había salido en medios y de qué medios tienen los propios anabaptistas, existen pues eso, medios específicos, como podéis ver en la slide arriba. Y luego también existe una comunidad mundial de menonitas en la que tienen su propia web y de hecho uno de los mensajes era ama a tus vecinos, comparte vacunas. Como veis es un mensaje que sigue hablando de comunidad, de vecinos y de cómo el no hacer daño a tu prójimo es algo importante para ellos. Y también a la derecha lo que también me sorprendió, que mi propio prejuicio, no sabía que había pues eso, menonitas que crearan contenido y que fueran influencers. Y Marcela Ens es una influencer que tiene 350.000 seguidores en TikTok y que, bueno, pues al final ella presenta un poco qué es la vida cotidiana de los menonitas y, bueno, como veis, es un canal que quizás es interesante explorar. Y otros ejemplos también que durante el COVID, por ejemplo, hubo mensajes de los líderes religiosos de Canadá a las comunidades. El propio Papa, el pasado Papa, hizo mensajes haciendo una abogacía por las vacunaciones. También tenemos contenido como los podcasts, que es de la OPS, en el que, bueno, como podéis ver está Álvaro y que es muy educativo y es muy claro y explica muy bien qué es. Y eso muchas veces también se nos olvida, que a la gente le gusta escuchar y que le expliquen las cosas bien. Entonces, bueno, un podcast también puede ser un buen ejemplo de acercamiento. Y por último, como decía el profesor, y uno de los debates que hemos tenido es que no podemos usar fotos de menonitas así tan fácilmente. Entonces, bueno, pues hemos hecho un carrusel muy sencillo en el que, bueno, también lo que intentamos apelar es a la comunidad, al cuidar a la comunidad, a que la decisión puede marcar la diferencia para tu comunidad y, por supuesto, destacando el riesgo que tiene el sarampión de, bueno, pues que puede causar neumonía, daños cerebrales, incluso la muerte. Y bueno, con esto, muchísimas gracias. Quedo atenta a preguntas y Muchísimas gracias, Beatriz. De hecho, tenemos un par de preguntas en el chat. Yo te pediría el favor si podrías responderlas muy rapidito. ¿A qué se refiere con canales bidireccionales y diálogos de saberes? Y con eso vamos a cerrar la sesión. Así que, Beatriz, sí. por favor. Gracias por las preguntas. Bueno, canal bidireccional a lo que nos referimos es un canal en el que sí que podamos tener respuesta. Muchas veces los medios masivos, como puede ser la radio, la televisión, el periódico, no es tan
conversacional o bidireccional. En este caso, pues lo que estábamos hablando, esos diálogos con las personas, los trabajadores de salud, cuando hablan con los pacientes, nosotros como comunicadores es estupendo si podemos tener esa información de esos trabajadores de salud para poder tener ese feedback. Entonces, ese es un poco los canales bidireccionales. En la comunidad menonita quizás es más complicado porque no todos usan tecnología, pero un ejemplo muy claro de canal bidireccional son las redes sociales. WhatsApp, que también funciona mucho. Ese sería un poco el concepto. No en todas las comunidades hay, pero sí que hay algunas que lo usan. Entonces, bueno, son ejemplos a tener en cuenta a la hora de hacer nuestro plan de comunicación. No sé si respondo con eso. Sí, muchísimas gracias. Entonces, con esto vamos a dar por concluido nuestro webinario. Nuevamente, quisiera agradecerles a todos ustedes por su participación y de manera especial a nuestros panelistas, Álvaro, Gloria, Steven y Beatriz. Asimismo, también quisiera extender un agradecimiento a Victoria y a Fernando Revilla, que son del equipo de inmunizaciones y que nos están apoyando constantemente en el manejo de esta sala Zoom. En el chat hemos dejado los enlaces a la página del evento. Los ha dejado Juan José Vázquez, quien también nos ha ayudado con toda el branding de este webinario. Y el día de hoy o mañana estaremos subiendo las presentaciones que se han dado en este webinario en los dos idiomas, tanto en inglés como en español. Y si tuvieran más preguntas, por favor, enviarlas al correo de inmunización@pajo.org y nosotros vamos a canalizarlas adecuadamente. Entonces, más bien, un último favor le pediría a Beatriz y al profesor Steven, si todavía está ahí. Profesor Steven, if you still are around, if you can turn your camera. Profesor, vamos a pedirle que prenda la cámara. Así Fernando saca una última fotografía de este evento. Muchas gracias, profesor, por el conocimiento que nos ha compartido. Fernando, si nos puedes apoyar con una foto y si no la hago yo acá. Vamos a ver. Está lista, gracias. Ah, ¿ya está lista? Perfecto. Muchísimas gracias, Fer. Professor, thank you so much. We'll be in touch. Muchas gracias, profesor. Seguiremos en contacto. Estamos muy agradecidos de contar con usted. Gracias y que tengan una linda tarde el día de hoy, miércoles 4 de junio. Hasta luego. Muchas gracias. Thank you very much. Tengan muy buena semana.